Matías Dalla Fontana está con nosotros, él es psicólogo, es impulsor de una ONG de deporte solidario y además expuma, por sintetizarlo de alguna manera. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, es un gusto realmente poder dialogar. Yo decía una forma de sintetizar porque también fuiste funcionario del Cedronar y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de qué pasa con la droga en el país. Vos sos de Santa Fe. De la ciudad de Santa Fe de la Veracruz. Ahí estás trabajando también todo este tema. Ahí estamos con este tema de 20 años. Yo tengo 44 años. En aquel entonces venía haciendo un proyecto integrando el Seleccionado Nacional de Rugby, terminando mi carrera de psicología y un modo de comprometernos tratando de aportar desde lo que uno tiene, que eran los valores del deporte, los principios de organización que supone el deporte para de la vida de los grupos. La crisis del 2001 fue integrarnos de esa manera. En aquel entonces, con una impronta muy artesanal, producto de la improvisación y del decisionismo o el voluntarismo. Claro, me quería ayudar, ahí arrancás. Sí, ahí arrancás. Lugares muy pobres, con niños, acompañando el trabajo de quien fue para nosotros un seña en el camino, que fue el padre Atilio Rosso, sacerdote del tercer mundo, ya fallecido, que tenía alguna amistad con mi abuelo en aquel entonces. Nos invitó a trabajar a mí, a mi hermano y a otro grupo de amigos, y algunas chicas, de vóley y hockey, y se armó una organización que hoy está institucionalizada bajo el nombre de Proyecto Deporte Solidario. En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 100 edificios educativos nuevos y nadie se quiere perder el nuevo primer día. La educación como prioridad, con obras que transforman. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo es que están trabajando ahora con el proyecto? De un tiempo a esta parte logramos la institucionalización de una idea que es construir modos de ejecución, formas de ejecución, donde el deporte es un elemento para la prevención, para la formación de los grupos, los cuadros profesionales o los voluntarios, prevención, formación y asistencia. En lugares ya con una impronta terapéutica, asistencial, abordamos estas problemáticas que son las problemáticas de la crisis de la época. Las adicciones son un elemento, pero hay que mirar con mucha atención el crecimiento epidémico de la depresión, que es el mal de la globalización. Y que recién por ahí ahora se está hablando de eso después de la pandemia, ¿no? De la salud mental, y con algunos casos puntuales en la Argentina que explotaron en los medios y que hicieron que habláramos, pero estamos complicados. Estamos complicados en términos de padecimiento de nuestro pueblo, en términos de las respuestas institucionales que son un poco, digamos, anacrónicas, porque yo creo que tienen un diseño institucional para un problema de una dimensión de hace 30 años, no de la dimensión objetiva que tienen hoy estas problemáticas. O sea, estamos 30 años atrasados. Desde el punto de vista del constructo de las instituciones que disponemos, es decir, los prestadores del sistema de salud público-privado, la seguridad social, la capacidad del Estado y el espacio que tienen estas problemáticas en el organigrama del Estado en todos los niveles, municipal, provincial y nacional, y desde la toma de conciencia del problema estamos igual hace 30 años, y hoy, te diría, antes de la pandemia, esto hay que cruzarle lo que implicó la pandemia en términos de potenciación insidiosa de los trastornos. En 2017 una estadística oficial, una encuesta hecha por el Ministerio de Salud, la UBA, un consorcio, metodológicamente había un apoyo de Harvard, daba que uno de cada 3 argentinos tenía algún trastorno de salud mental. Uno de cada 3. Uno de cada 3. Sí. Algún tipo, no tomamos, ansiedad, trastorno alimentario, depresión, problemas de pero algo vinculado a eso. Algo vinculado a eso. ¿Cómo te surgió las ganas de trabajar en esto? ¿Y hubo algo que hayas vivido vos o haya algo que viste y dijiste, bueno, a partir de esto tengo que trabajar, tengo que hacer algo? Uno mira para atrás, la pregunta me la han hecho en otra oportunidad, y es un camino que en realidad no sabes cuándo empezó. Yo creo que
hubo un punto de quiebre que fue la crisis del 2001, pero fue como un elemento catalizador. Ahí logramos, por lo menos en lo personal, integrar y combinar las potencialidades que yo veía que tiene el rugby con determinados principios que hacen a la organización del juego y a la formación de los grupos, la psicología y un carisma o una vocación por la justicia social. Nosotros, mi hermano y yo, que impulsamos inicialmente el proyecto, venimos de una formación del humanismo cristiano en lo familiar, y eso implica una mirada, una ética de que el mundo no se construye con los caprichos individuales o pensando que nos salvamos solos. La salida siempre es a través de un nosotros que se perfecciona obviamente en el reconocimiento de la dignidad de la persona, es decir, de una comunidad que se organiza para construir sus propias formas de ejecución y es artífice directa de su destino. Eso es para nosotros algo que lo mamamos de chicos a nivel familiar. Los 90 fueron una etapa especialmente difícil. Sí. Digo los 90 porque mi adolescencia transcurrió en esa etapa. Clima de época de cierta frivolización y de cierta denostación de la militancia política, con lo cual los espacios que nosotros encontramos en la escuela secundaria, por ejemplo, tenían que ver con la propuesta de pastoral social que tenía nuestra escuela secundaria, una escuela parroquial de barrio, sí. Y la forma de llevar lo que uno tenía para ayudar al otro, de algún modo que no sea filantropismo berreta o hagamos el evento para darle la leche a los nenes y pobres ya está. El fin de semana, claro. Esa lógica de lo eventual o del ONGismo no era para nosotros la salida, sino la organización de verdad, sostenida en el tiempo. Porque venimos también del palo del deporte, que cree mucho en esto de la continuidad y la disciplina. La disciplina. Y la disciplina y la organización, exacto. Y que era nuestra respuesta política como adolescente tuvo que ver con la organización que la iglesia de parroquia y de escuela secundaria nos proveía como camino. Bueno, lógicamente después uno hace su camino, en mi caso desde la especificidad profesional, pude encontrar un horizonte donde estas cosas se integran y le puedo encontrar unidad a una concepción, una unidad de acción a una concepción que uno trae. Bueno, porque de eso se trata, ¿no es cierto? Cuando uno cae en un problema, ya sea de adicción, un problema de salud mental, necesitas dar con las personas, pero es una cadena, es la psicología, es el lugar de contención, es la familia o el reemplazo de la familia de alguien que te pueda ayudar, dar con la gente que sepa, y después el Estado, que no sé qué tipo de respuesta está dando al problema de las adicciones en nuestro país. Nosotros adolecemos de un grave problema que es la división, fragmentación. Ese problema profundo, el modo de vida que propone el globalismo, afecta a la persona porque rompe su integralidad y las prestaciones que se ofrecen desde el sistema, desde las instituciones comunitarias, desde el Estado y desde lo privado, también son fragmentadoras, es decir, terminan profundizando la ruptura de la unidad del ser humano. Entonces, tenés un club que se está vaciando, a 2 cuadras, una directora de una escuela que te dice que no sabe qué hacer con los chicos porque caminan por el techo producto de la situación de ansiedad que viven y esto les dificulta el aprendizaje y el clima de la escuela se hace insostenible. Pero esa directora hace 20 años que no tiene punto de contacto con ese club que está a 2 cuadras, que podría ser la solución a ese cuadro de situación, una necesidad sublimatoria que tienen los chicos de canalizar sus impulsos, su energía. Esto está estudiado desde los principios de la humanidad, cuando se piensa el problema antropológico, o desde Freud, o desde las distintas bibliotecas de izquierda y derecha. Y seguimos sin conectarlo. Claro, somos energía que tiene que ser canalizada en la producción de objetivos concretos. Bueno, y un centro de salud estatal, de atención primaria en el barrio, donde a lo mejor tiene buenos profesionales con buena voluntad, con buena fe, pero que están encerrados en el centro de salud de 8 a 1, que después se van a su consultorio privado a la tarde, y nadie les exige ni les propone un puente con esa escuela y con ese club. Esa escena en chiquito, ese microsistema
descompuesto y fragmentado es uno de los elementos principales de la problemática en materia sanitaria que tiene nuestro país. O sea que en realidad no sería tan complejo poder resolverlo. Pareciera que es simplemente que se unan las partes. Simplemente digo, pero no se hace. El camino debería ser, hecho el análisis, Sí. de resolución simple, venciendo las resistencias que hay que vencer, porque son años de esa manera. Y además, en un clima cultural donde el malestar creciente está asignado por la insidia, por el chisme, por la división, por la grieta, por la confrontación, de manera tal que hoy hablar de producir unidad, producir acuerdo, cuando los argentinos estamos atacados de una especie de guerra psicológica permanente que nos divide, parece simple, pero bueno, tiene esa dificultad en el plano de la cultura, para resolverlo en el plano de lo institucional. Pero el camino del sistema sanitario es simplificarse y reconstruir esa unidad, por lo menos para lo que es lograr una masividad en un modo sano de vida. Después, lógicamente, hay que generar las respuestas adecuadas para en un nivel del sistema de atención poder tomar los casos que requieren abordaje específico y ahí sí construir los efectores que tengan que ver con la prestación de tratamientos. Sí, vos mencionabas al padre Pepe, no sé si fuera de cámara o ya estuvimos hablando de él en la nota. ¿Cómo estás viendo el trabajo en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo estás con el padre Pepe caminando en los barrios? ¿Qué es lo que ves de la droga en el conurbano? ¿Qué pasa con los chicos? El padre Pepe nuestra historia cambió. En el momento en que nuestra organización conoció el trabajo, porque nos dio una profundidad y una mirada de lo trascendente, no por una cuestión de confesionalidad. Nosotros profesamos la fe católica, pero me refiero a cuánto juega en la eficacia de los tratamientos, de los acompañamientos, de la organización de la comunidad, el sentido profundo de la vida. Eso tiene eficacia real. El padre Pepe nos lo mostró y nos lo hizo ver en el plano metodológico. Y además, la experiencia de acompañar su obra, su prédica tiene una autoridad lograda en toda la Argentina, en todo el territorio federal, y nos está permitiendo acompañarlo en esta expansión federal de un modelo. Ese modelo, él lo sitúa conceptualmente en algo que denomina las 3C: club, colegio y capilla. Claro, lo que estabas diciendo recién. Que es exactamente lo que estaba diciendo, que es el tema de la integralidad, los planos antropológicos principales, desde el humanismo que nuestra cultura argentina entiende que es la persona y no el individuo, ni el sujeto, la persona, es un compuesto que necesita armonizar cuerpo, mente y espíritu, club, colegio y capilla. Cuando esa comprensión en lo simple y concreto se transforma en un objetivo de las instituciones, de la comunidad, y la comunidad se organiza, los resultados se empiezan a ver. Tiene que haber participación de la comunidad en la producción, como decía, sus propias formas de ejecución. Y el Estado, porque la comunidad organizada no supone una oposición a lo estatal, sino es el Estado en concurso con las organizaciones libres de la comunidad. Entonces el Estado empieza a aparecer, la relación con el centro de salud. Como es una problemática compleja, nosotros no creemos que sea solo una cuestión de salud psicológica, sino que si no hay una vivienda digna, no hay política sanitaria. No. Si hay una zanja podrida donde los chicos juegan y hay parasitosis, no hay política sanitaria. Si no hay una merienda, no hay política sanitaria. Si no hay deporte para 10 millones de chicos, no hay política sanitaria. Entonces empieza a aparecer la comunidad reclamando, pero trabajando al lado del Estado para que estas cosas se puedan sustanciar. Ahora, en el conurbano, ¿qué estás viendo? ¿Qué pasa con los chicos? Bueno, atendiendo que es con toda la prudencia, siendo un santafesino que vive en Santa Fe y que en todo caso recorre el conurbano, desde esa óptica lo puedo plantear, comparte las inquietudes y las penurias que en nuestra provincia, las ciudades grandes y ya los pueblitos chiquitos están teniendo en cuanto al
estadística. Yo te diría que hay 3 elementos muy preocupantes que parecen ser su tendencia hasta ahora está lejos de ser quebrada, todo lo contrario, se está agravando. Baja la edad de inicio, los chicos consumen cada vez más chicos. Más chicos a partir de muy chicos. Yo he visto en los pueblos ordenados, los pueblos gringos agropecuarios del interior con pleno empleo, consumo en nenes de 8 o 10 años. En provincia de Santa Fe. Y acá también. Sí. Entonces, baja la edad de inicio. Que hace un par de años no se decía eso en los pueblos del interior. No. Baja la edad de inicio. Hay una permisividad social, es decir, baja lo que se llama, en esta materia, lo que hablamos un poco de la jerga específica, la conciencia de riesgo, la función de los riesgos. Es decir, los chicos consumen cada vez más chicos y cada vez más creen que no les hace nada. Sí. Y tercero, aumenta la accesibilidad. Todos los chicos, las estadísticas comentan que tienen la droga en la puerta de la escuela, digamos. Si quieren conseguirla, la consiguen. Esos 3 elementos están en un lamentable avance, estamos perdiendo. Y eso de creer que no les hace nada viene de lo mismo, ¿no? De por ahí de un discurso que por ahí viene de un lugar que está un poco mejor que los chicos que están padeciendo esta situación. Por ejemplo, para citarte algo, hace poquito salió la campaña del municipio de Morón, si no me equivoco, donde hablaban del consumo, cuidado de drogas, como sí. Empezar de a poco, fíjate qué consumí, cuídate. ¿Se puede dar ese mensaje? No se puede hacer. Claro. No, donde vos tenés, en este cuadro de situación, sí. donde vos no tenés garantizado el abordaje, la contención, los millones de chicos que están en riesgo, ese mensaje proveniendo de la autoridad es absolutamente confuso para el que está del otro lado. Si es un niño o un adolescente, ni siquiera deberíamos hablar, y esto es polémico, pero es una discusión que tengo con colegas a nivel científico o incluso ideológico, por ahí se plantean, ni siquiera deberíamos hablar de consumo problemático. Deberíamos hablar del consumo de drogas como un problema en sí. Porque hablar de consumo problemático supone que hay un consumo de drogas no problemático. Claro. ¿Sí? Parece una disquisición erística o meramente semántica, pero no es así. No. Decirle a un niño o a un adolescente que existe el consumo problemático es decirle, por lógica, que hay un consumo de drogas no problemático. Y en un niño, desde el momento de la concepción, porque estamos viendo consumo de drogas de mamás embarazadas, que después los nenes entran a la guardia de los hospitales de niños con cuadros de hiperexcitación y los pediatras descubren que son síndromes de abstinencia de los bebés. Entonces, desde el momento del embarazo hasta que hay una personalidad integrada y desarrollada en todas sus facetas, sobre todo neurológicas, el consumo de droga es un problema. Sí. Esto creo que hay que ser muy libre y dar una discusión sin preconceptos ideológicos, porque a veces, Argentina... Vos decís una discusión en serio y pareciera que nos quedamos por ahí en algunos eslogans para la televisión y ya está, cuando se habla de eso. Y eso sí preocupa, ¿no? Porque se dejan las frases en el aire de la legalización, no legalización, no sé, pero no se habla en serio. No se habla en serio y por ahí se habla de lo políticamente correcto. Claro. Bueno, hay que salir también en esto de un falso dualismo entre prohibicionismo, un punitivismo que no sirve para nada, sintetizable en esto de el que consume droga es un criminal, un delincuente, y que la respuesta debe ser en términos penales. No, claro, no es así. Pero tampoco del otro lado caer en el extremo de un permisivismo o un falso progresismo muy naif, que a veces es el mensaje livianamente producido desde las usinas ideológicas de las universidades más burguesas o los sectores más cómodos que viven en los centros urbanos. Claro. ¿Cómo? Los centros urbanos más cosmopolitas claro. producen este mensaje que no cuadra para la realidad argentina. Claro. No estamos preparados quizás para eso, o por lo menos sí hacerlo, pero de manera seria. ¿Y estamos preparados para hacerlo de manera seria? ¿Alguien quiere hacerlo de manera seria? Muchos queremos hacerlo. Sí. Sí. Bien. La Argentina tiene esperanza. Lo más maravilloso y lo más bueno y lo
lo mejor que tenemos en este sentido, la capacidad de organización solidaria que está presente en todos los barrios de la Argentina. Eso parece ser producto de la genética cultural, que es irrefrenable, es como un río, que a veces lo tratan de frenar o de golpear o de atacar en su autoestima, pero en el barrio más pobre, la mamá que tiene los mayores problemas, mangueando leche en polvo al supermercadista del barrio, arma una copa de leche y le da la leche a los 8 hijos de ella y a los 20 hijos de la manzana que no tienen para comer. ¿Eso sí que es muy nuestro, muy argentino? Ese es el criollaje, eso es producto del mestizaje que tiene 5 siglos, una hibridación, una cultura que, bueno, que tiene sus fuentes judio-cristianas, grecolatinas, españolas, del pueblo originario, que dan como resultado ese ser. Bueno, hoy está un poco atacado, como decíamos, por una cultura por ahí más globalista, más individualista, más consumista y que corre atrás de la locura, influencia de la tecnología tal vez, sí, que nos pone a correr a una velocidad entre la cual el ser humano no se puede adaptar, pero por abajo eso está, y en la pandemia se vio. Sí. De todo este recorrido que estás haciendo, tenés momentos por ahí de frustración, tenés momentos en los que vos decís no puedo hacer algo. Vos estuviste en el Cedronar incluso, sí, que es un organismo estatal. ¿Pudiste hacer algo desde ahí? ¿No pudiste? ¿Qué es lo que pasa ahí cuando uno se encuentra que te metés porque sentís que es el lugar para ejecutar políticas, pero se puede? El camino tiene necesariamente que ser de resolución de un problema de fondo que tiene la democracia. Es en qué está apoyada. Se apoya meramente en el tema de la representación. Tiene como agente exclusivo al Estado, no hay salida. Pero si hay una política que se apoya en las necesidades, en la realidad y en la participación organizada de la comunidad, ese Estado puede llegar a tener eficacia en la resolución de los problemas. Hoy, que se habla tanto del enojo de la gente con la política, sí, aparecen emergentes planteando medio salidas anárquicas rarísimas por el lado del camino del anarcoliberalismo, aprovechando un poco esta situación. En el fondo, toman una parte de verdad para construir un discurso, que es la distancia del poder y del Estado con la organización popular. Lo que hay que hacer es trabajar por reconstruir esos puentes, ¿sí? Porque eso es lo que permite tener eficacia en el Estado. Hoy esos puentes no están, hay que volver a construirlos. Es decir, la política deportiva no la hace un ministro de deporte, un secretario de deporte de un municipio, la hace el tejido de clubes lleno de familias participando, base sobre la cual en todo caso se puede apoyar un director de deporte municipal, sí, para hacer lo que tiene que hacer en función de esa voluntad de abajo. El poder verdadero para que la democracia esta tenga destino debe subir, no bajar. Pareciera que siempre estamos como en un loop permanente, ¿viste? Porque, por ejemplo, ahora, bueno, en los últimos días, con respecto al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se dio a conocer el patrimonio desmedido que tiene, una investigación y a su vez también la vicepresidenta que habla del tema de la seguridad en la provincia. Es decir, estamos siempre hablando de lo mismo y va creciendo el problema de las drogas en la provincia de Buenos Aires, atado directamente al tema de la seguridad, ¿no es cierto? Claro. Pareciera que siempre estamos en la misma dinámica. Pero vos sabés, por una cuestión ideológica, era, digamos, pecado, entre comillas, plantear en ámbitos de discusión científica o académica o política que había relación entre la droga y la seguridad, porque te planteaban que era una visión retrógrada, de derecha, claro, etcétera, qué sé yo. Entonces no podías ni hablar de eso. La verdad es que en la práctica está vinculada. Sí. Sobre todo cuando vos transitas una crisis económica por distintas razones que hacen a la poder adquisitivo, sobre todo de las familias. Claro, hay personas que pueden sostener económicamente su consumo, pero hay otras que están pegadas a la sustancia y dependen, sí, de la sustancia por razones químicas, psicológicas, conductuales, sociales, que tienen que procurarse el consumo a través de entrar en la lógica criminal, aunque sea el narcomenudeo, del prestamismo. Entonces está asociada a la violencia, además por el estado que genera en el propio sujeto en esas condiciones.
Bueno, hay que discutir sin pruritos, con un horizonte, sobre todo sacándonos ideologías importadas. Nosotros tenemos que construir un modelo argentino para el proyecto nacional en materia de drogas. Claro. Modelo surgido de la participación de nuestras instituciones. Los sindicatos tienen poderosísimas infraestructuras, tienen legitimidad, tienen capilaridad, tienen obras sociales fuertes. Sí, y tienen llegada a los afiliados, porque eso se ve en cualquier sindicato o cualquier gremio del país. Ellos pueden implementar un montón de políticas con sus afiliados que las acatan, o por lo menos que forman parte, se sienten parte, ¿no? Exacto, y son una oportunidad en términos objetivos en materia institucional. Fuera de toda una idea de demonización que existe de determinados sectores, son una oportunidad, independientemente de la discusión que haya que dar, en la mejora o en la calidad de las condiciones, pero eso es una discusión que atañe al ámbito específico de ellos. Hay como una especie de fariseísmo del que habla y juzga desde afuera y mira la paja en el ojo ajeno, contra el empresariado, contra el sindicalismo, contra el periodismo, contra la iglesia, contra el rugby, porque nosotros lo padecemos, y la verdad que hacemos todo lo contrario de lo que a veces vemos en los medios que se dice. Y digo, ¿cómo es esto? Bueno, pero es una lógica en la que hemos caído. La estructura sindical, estructura de clubes, estructura de mutuales y cooperativas, que en las provincias como Santa Fe, de Córdoba, Entre Ríos, tiene una herencia cultural importante de las oleadas migratorias de entreguerras, y eso son estructuras institucionales importantísimas que pueden dar salud. Entonces, cuando se habla de un modelo, es construir sobre todo eso. ¿Cuál es el mensaje que, por ejemplo, tenemos hijos? ¿Cuál es el mensaje que vos, viste, los padres tenemos miedo de ser muy limitantes o prohibir demasiado, pero a su vez tampoco no hablar? ¿Cuál sería el mensaje puntual que vos le darías a los chicos en nuestro país para hablarles de la droga? De manera que sea directo, de manera que lo entiendan y que se cuiden. Sin caer en el padre sádico o el padre castigador, sí. Madre, el diálogo tiene que tener cierta objetividad. Es como que Argentina transita algo parecido a lo que se transitó en los 50 o 60 con el tabaco. El que fumaba en la propaganda aparecía y tenía el mejor auto, la mejor mina, claro. Era el ídolo, y aparte con una impronta estética. Y objetivamente el tabaco hacía mal, y hace mal, y produce cáncer. Y la política del tabaco resultó porque se empezó a decir la verdad. Con el tema de la droga, lo más importante es que exista diálogo y cercanía y afecto. No estar encima de los hijos todo el tiempo, pero sí que el hijo sepa que uno está accesible. Sí. Cuando él necesita, que sepa que uno está. Esto es más una cosa de los talleres que en todo caso se pueden dar para padres. El marco tiene que ser el diálogo, pero hay que tener objetividad. Nadie la droga le mejoró jamás la vida. Tiene consecuencias, incluso la marihuana. Hay toda una prédica para plantear una cuestión de mercado o de otras sustancias como la molécula del CBD, que tiene cierta utilización medicinal, pero es una de las 500 moléculas del porro. Todas las otras tienen una nocividad distinta, son psicoactivas, son tóxicas y son adictivas, como el THC, tetrahidrocannabinol. Sí. Es decir, hay que ser simple y concreto. La droga sí o sí te va a afectar para mal. Después entra en el diálogo del padre cómo puede lograr crear factores protectores en las condiciones de vida. Si un pibe tiene una motivación, si le encuentra un sentido al arte, música, deporte, participación en el centro de estudiantes, distintas formas de integración rompan la idea y el individualismo y pongan al chico en un camino que se sienta realizado en el hacer. Esto es preventivo, Matías, gracias. Has recorrido el mundo seguramente con los Pumas. Algunos países, ¿no? Y acá en Argentina, entonces, vos decís que hay una especie de mensaje esperanzador, porque te escucho y surge eso de la charla, aunque la problemática es tan difícil, ¿no? Lo de la droga. Vos decís, hay un mensaje esperanzador, lo podés ver acá. Sí, sobre todo porque hay una toma de conciencia de las familias en los barrios de la Argentina.
está la capacidad organizativa y está la solidaridad. Gracias. No, gracias a usted.